Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de YouTube. El día de hoy me place presentar a la invitada que tenemos, Nadia Núñez. Bienvenida. Bienvenida, gracias. Es una alegría para mí poder compartir con ustedes en este momento. El día de hoy vamos a estar conversando, debatiendo varias preguntas de esas que los jóvenes tienen, pero no se atreven a realizar. Para los que no saben, Nadieska es psicóloga clínica y el día de hoy va a estar respondiendo esas dudas que tanto ustedes como yo muchas veces tenemos, pero no nos atrevemos a hacer. Así que nada, ¿qué usted dice si empezamos de una vez? Sí, sobre todo porque yo estoy un poco nerviosa porque las preguntas no me las dijeron antes de. Entonces ya ustedes saben que todo lo que salga de aquí es completamente improvisado. Pero no, tranquila, esas son cositas sencillitas, nada que en terapia usted no haya visto. Ok. La primera pregunta ¿es normal que un joven cristiano se sienta solo aunque esté rodeado de gente en la iglesia? Es normal que cualquier persona se sienta sola aunque esté rodeada de gente. Para un joven cristiano, puede pasar en el caso donde hay ciertos elementos como por ejemplo la familia de origen, el tipo de formación que tuvo. Damos por sentado que porque estamos en la iglesia tenemos una vida feliz, pero no es Ujú. real. Hay una realidad en nuestra vida individual como ser humano. La interpretación que hacemos de la experiencia que vivimos, las carencias que vivimos. Nuestros padres no son perfectos por ser cristianos, cometen errores también. Entonces, sí, es normal que eso ocurra. Lo que sí debería ser es que se supondría que la fe debería ayudarme a saber lidiar con ello. Pero cuando el dolor que tengo, la sensación de soledad, es más que una sensación, es más bien el producto de un trauma, entonces se hace difícil para mí entenderlo y lo que hago es que me quedo como enchivado en el proceso y se me dificulta salir y seguir adelante. Y que también no necesariamente el asistir a la iglesia debe de ir de la mano con qué tan acompañado no estoy, porque muchas veces hay personas que van a la iglesia pero no tienen un acompañamiento real. Hay personas que están en la iglesia y están solas. Ujú. Y entonces nosotros tenemos que ser capaces de entender que no todo el mundo tiene ni la misma vida espiritual ni la misma experiencia. Cada quien le toma un tiempo, es un proceso. Entonces esa soledad puede ser parte del proceso que tú estás viviendo, donde tal vez más adelante, en la manera que tú madures, en el tiempo, en la versión o en el proceso que tú tengas de hacer amigos en la iglesia, que también ayuda mucho, pues eso pueda cambiar. Bien. La segunda pregunta es, ¿cómo es que tantos jóvenes sienten que tienen que fingir que todo está bien dentro de la iglesia? Claro, porque tenemos expectativas muy altas de cómo debería ser mi vida, de lo que yo debería o no hacer. Entonces, esas falsas expectativas son las que generan en mí esa sensación de que yo debo ser o yo debo hacer, lo cual no debería ser real. Cuando tú ves la historia de Jesús, que debería ser nuestro Ujú. modelo, Jesús le decía a sus discípulos, vengan. Y sus discípulos llegaban, ¿cómo estaban? Con el carácter que tenían, con los errores, con la mala educación, con malas formas, con pecados. Entonces Jesús esperaba que su amor y la relación con Él en el tiempo lograra hacer un cambio en ellos. Y recalco la palabra tiempo porque muchos de ellos siguieron teniendo los mismos errores de carácter aún después que Cristo murió. Y después que Cristo muere, tú ves que la mayoría de los discípulos maduró tanto que fueron capaces de dar su vida por él. Pero muchos de ellos lo negaron estando él vivo. Y él no los rechazó aún en ese sentido. Entonces, nosotros deberíamos como parecernos un poquito más a Cristo y tal vez generaríamos menos problemas y menos malestar con las personas alrededor nuestro en la iglesia. La siguiente pregunta me causa mucha curiosidad y dice, ¿es pecado tener ansiedad o depresión siendo o no cristiano? La pregunta dice siendo cristiano, pero no solo a los cristianos le pasa eso, entonces, ¿Tú sabes lo que duele de tu pregunta? Que esa pregunta nace de experiencias que las personas viven al tener un trastorno mental, que es una enfermedad como cualquier otra. Cuando una persona tiene una gripe, tiene influenza y está acostado con fiebre, nadie le pregunta, tú estás enfermo, eso es malo, eso es por un pecado que tú tienes.
Cuando una persona se toma un medicamento para la hipertensión, cuando alguien tiene cáncer, nadie lo afecta por eso. Entonces, yo creo que el problema está en la visión nuestra errada de no entender que la depresión y la ansiedad son un trastorno, es una enfermedad, punto. Y por consiguiente no es un pecado. Que pude haberla desarrollado a partir de patrones que pueden ser pecaminosos, sí, porque yo puedo consumir pornografía y la pornografía llevarme a desarrollar una depresión y una ansiedad. ¿Se entiende? Ujú. Entonces, pero hay una diferencia en que por el hecho de tener esa condición, a mí se me tilde o se me condicione como una persona más pecaminosa que otra, lo cual no debería ser. La siguiente pregunta es, ¿cómo puedo yo saber si necesito terapia profesional y no solo oración? Mira, es bastante simple. Tú tienes que ver lo que te genera malestar. Y eso que te generó malestar, tú tienes que medir primero cuánto tiempo hace que eso está. Algo que tú puedes manejar con oración solamente es un malestar que tiene poco tiempo. Tienes que medir el tiempo y tienes que medir la duración del malestar. Si el malestar tiene meses, si tiene años, entonces tú tienes que buscar una ayuda y ver que es un complemento a la oración. Yo sigo orando porque no siempre la respuesta de la oración ante situaciones como esta es automática. Hay veces que toma tiempo. Ujú. Y mucho tiempo. Exacto. Entonces, yo sigo orando y creyendo que Dios es soberano, que Dios es bueno, que Dios es santo en mi vida, pero Dios también utiliza otras herramientas. Ujú. Y posiblemente en mi caso, Él pueda utilizar la psicología para mejorar la forma como yo me siento en torno a algo que vivo o que viví en algún momento. Y en ese sentido yo siempre he pensado que hay una parte que la hace Dios, pero hay una parte que nosotros como seres humanos debemos de también hacerla. Por ejemplo, con los médicos, ustedes los psicólogos, son personas capacitadas por Dios Ujú. que están aquí con un propósito. Hay un momento en donde, ok, oré, 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 hay una parte que hace Dios, pero mediante la oración, pero hay una parte que Él la hace a través de ustedes. Entonces llega un momento en el que, ok, oré, no estoy, vamos a terapia. Y vuelvo y recalco, el tema aquí no es denigrar el poder de la oración, porque la oración sigue siendo poderosa. Lo que pasa es que Dios usa herramientas distintas. Dios puede decidir, hay personas que con un chasquido de dedos el Señor los sanó. Yo viví depresión por muchos años en mi vida y yo nunca fui a terapia en etapa temprana. Y yo sané de depresión, a mí me sanó Dios. Pero yo recibo cantidad de personas, cientos de personas al mes, y esas personas, Dios decide que quiere utilizarme a mí como una herramienta en el proceso de sanación de esa gente. Ahora, hay algo que sí les voy a recomendar a ustedes chicos y a todas las personas que les siguen. Nosotros como cristianos tenemos que cuidar que el terapeuta, el psicólogo, la persona con quien me voy a tratar sea alguien que por lo menos tiene principios y valores cristianos. Si la persona no tiene esos principios y valores cristianos, yo puedo estar metiéndome en un problema porque el terapeuta se convierte en un líder en tu vida, alguien con quien tú tienes que desarrollar un vínculo, alguien en quien tú confías. Y si esa persona no es capaz de guiarte por un camino adecuado, posiblemente pudieras cometer errores y situaciones que más adelante afecten también tu vida espiritual. Así es. Y en el mismo hilo de la oración, ¿cómo puedo saber si Dios realmente me está escuchando? O sea, yo oro todos los días, pero no siento respuesta a esas oraciones que día tras día yo estoy haciendo. ¿Será que Dios no me está escuchando? No hay forma de que Dios no te escuche. Lo que nos hace sentir que Dios no nos escucha es que no recibimos una respuesta ni en el tiempo ni en la intensidad de lo que yo estoy pidiendo. Entonces, ¿cómo yo puedo? Voy a cambiarte la pregunta. Porque es imposible que Dios no te escuche porque su palabra está llena de promesas donde Dios te dice, yo estoy contigo. Entonces, si Él te dice, yo estoy contigo, y cuando tú miras tu historia, tú te vas a dar cuenta de que hay muchísimos
situaciones, experiencias pasadas donde tú has visto la mano de Dios. Ujú. Entonces la pregunta sería, ¿por qué Él no está conmigo ahora? Entonces tal vez la pregunta no es si Dios me escucha o no. La pregunta es si lo que yo le estoy pidiendo a Dios, aunque yo termine mi oración con hágase tu voluntad, Ujú. verdaderamente es conforme a su voluntad. Y eso es más fácil de definir de lo que nosotros imaginamos, porque eso es tan sencillo como ir a la palabra de Dios y ver, ay Señor, yo estoy enamorada de Pedro y Pedro tiene novia. Ay Señor, pero yo lo amo tanto y ese es el hombre que yo quiero y yo me imagino haciendo mi vida con él. ¿Y tú crees que Jehová va a escuchar esa oración? Entonces tú te vas a decir, ay Dios no me está escuchando. Entonces tal vez Pedro deja la novia por ti. Ah, ok, muy bien, Pedro dejó la novia, pero tú estás violando un principio. Entonces tenemos que ver primero qué yo estoy pidiendo y si eso que yo estoy pidiendo verdaderamente se puede enmarcar dentro de un propósito de Dios para mi vida. La siguiente pregunta es, ¿qué puedo hacer si ya no quiero servir en la iglesia porque me siento vacío? Yo creo que tú debes ser sincera con lo que sientes. A mí me parece una falta de respeto servirle a Dios cuando tú no tienes un sentimiento sincero para ello. Ahora, yo creo que después de tú estar clara o claro en que yo no me siento en el deseo de servirle a Dios, entonces tú tienes que hacer un autoanálisis. ¿Por qué? Y casi siempre la respuesta a eso es que yo no tengo una relación personal con Dios. Yo tengo una relación corporativa. Ujú. Yo tengo una relación en la iglesia. Yo voy a la iglesia, yo oro en la iglesia, yo hablo con los hermanos, yo voy a los paseos, yo comparto y todo ese tipo de cosas. Pero yo no tengo una relación personal con Dios. Por consiguiente, yo no voy a querer servirle a alguien a quien no conozco. Yo no voy a querer orar con alguien de quien no tengo ninguna referencia más que la que otro me dice. Entonces, el problema aquí no es si tengo o no deseo de servir, es que el servicio es una respuesta a mi relación y a mi percepción de que Dios es verdadero en mi vida y que lo más importante para mí es que Él esté feliz, servirle, adorarlo, amarle. Y si eso no se está dando, es porque Él no ocupa un lugar especial en mi vida. Ya saben, ¿verdad? La siguiente pregunta es, ¿cómo un joven puede soltar la culpa de los errores del pasado y seguir adelante sin sentirse menos espiritual? Aprendiendo a perdonarse a sí mismo. Tenemos que entender que la vida es una cadena de acontecimientos. En esa cadena de acontecimientos tú hiciste cosas buenas y malas. Mira, el problema siempre es el mismo. Nosotros no creemos en la palabra de Dios. Porque si nosotros creyéramos en la palabra de Dios, nos damos cuenta que la palabra de Dios es muy clara, muy específica. Cuando Dios perdona, perdona y cierra. Quien no se perdona soy yo. Quien no sigue adelante soy yo. Entonces, el problema no está en lo que yo hago o dejo de hacer, porque si a eso vamos, ninguna persona debería siquiera entrar a la iglesia, porque todo el que entra a la iglesia ha hecho cosas reprobables que van en contra de la voluntad y del amor de Dios y que ni siquiera son aceptables delante de su presencia y su santidad. ¿Se entiende? Entonces, aquí la pregunta es, volvemos a lo mismo. ¿Qué tanto yo creo en el poder de su palabra que dice que si yo me arrepiento de corazón de algo, Él me perdona y Él borra? La que no borramos somos nosotros y Ujú. por eso tenemos esa culpa constante que se convierte en un círculo vicioso. Yo pequé, yo le pedí perdón al Señor, pero no me perdoné a mí Ujú. misma. Entonces, yo no me atrevo a acercarme al Señor porque yo todavía tengo activo el pecado que ya el Señor perdonó. Entonces, eso me hace sentir cada vez más distante de Él porque tengo miedo, tengo vergüenza. ¿Cómo yo me voy a acercar a ti si yo hago tal cosa? Entonces, al revés, Jesús te dice, aunque tú cometas ese pecado, acércate a mí, porque tú no vas a poder vencerlo sin mí. Con el pecado encima es que tú tienes que venir. Yo te quiero acompañar en las adicciones, yo te quiero acompañar en la tristeza, yo te quiero acompañar en la fornicación, yo te quiero acompañar en lo que sea que tú estés haciendo que me deshonra. Yo te quiero acompañar a cambiarlo. ¿Qué le diría
a un joven que hoy mismo está pensando, Dios ya no tiene nada conmigo? Eso es imposible. Si Él en algún momento del propósito de salvarte hubiese puesto una cláusula que dijera, hasta aquí llego, la mayoría de nosotros ya habríamos alcanzado eso. Es casi seguro que a ti te quedan muchas oportunidades y que Jesús está ahí sentado esperándote y que Jesús te ama más de lo que tú te amas a ti mismo, a ti misma. Y que si tú abres tu corazón y tu mente, posiblemente podrás encontrarte con la gracia de Dios para ti, con el perdón de Dios para ti y con su mano abierta esperando a que tú la tomes y decidas seguir adelante con Él. Amén, amén. Ahora yo me voy a tomar el atrevimiento de hacerle una última preguntita. Y es, si usted pudiera hacerle una pregunta a Jesús hoy, ¿cuál fuera esa pregunta? ¿Cómo se hace para ser tan impresionante? Yo creo que yo no hay nada que yo le pueda preguntar. Yo creo que yo me quedaría como boba así delante de él y se me caería la baba así. Yo, wow, ¿cómo se puede ser? ¿Cómo se puede amar tanto? ¿Cómo se puede tolerar tanto? ¿Cómo se puede esperar tanto? Yo creo que yo lo abrazaría y le diría gracias. Yo creo que eso es lo único. Yo nunca he pensado en hacerle una pregunta a Jesús, porque es que todas las preguntas que yo he tenido en la vida ya Él me las ha contestado, o me las he ido contestando paso a paso. Yo creo que yo solo lo miraría y le agradecería por todo lo que hizo por mí. Qué lindo. Queremos agradecerle su presencia. Para nosotros un placer inmenso tenerla aquí en nuestro canal, esperando que esta entrevista pueda ser de bendición no solo para nosotros que estuvimos conversando con usted, sino para quienes ven nuestro canal y tal. Recuerda compartir este video, darle like, no te quedes con la bendición guardada. Recuerda que esto no solamente puede ser de bendición para ti, sino también para los tuyos. Que el Señor te bendiga.